Esclavo de las sombras, capítulo 1. Comienza la pesadilla. Un joven de aspecto frágil con piel pálida y ojeras estaba sentado en un banco oxidado frente a la comisaría. Estaba acunando una taza de café en sus manos, no del tipo sintético barato al que tenían acceso las ratas de los barrios marginales como él, sino del verdadero. Esta taza de café a base de plantas, generalmente disponible solo para ciudadanos de alto rango, le había costado la mayor parte de sus ahorros. Pero en este día en particular, Sunny decidió darse un capricho. Después de todo, su vida estaba llegando a su fin. Disfrutando del calor de la lujosa bebida, levantó la copa y saboreó el aroma. Luego, tentativamente, tomó un pequeño sorbo, e inmediatamente hizo una mueca. ¡Ah! ¡Qué amargo! Dándole a la taza de café una mirada intensa, Sunny suspiró y se obligó a beber un poco más. Amargo o no, estaba decidido a obtener el valor de su dinero, al diablo con las papilas gustativas. Debería haber comprado un trozo de carne real en su lugar. ¿Quién diría que el café real es tan repugnante? Bueno. Al menos me mantendrá despierto. Miró a lo lejos, adormilado, y luego se abofeteó para despertarse. ¡Tesk! ¡Qué estafa! Sacudiendo la cabeza y maldiciendo, Sunny terminó el café y se puso de pie. Las personas ricas que vivían en esta parte de la ciudad pasaban corriendo por el pequeño parque camino al trabajo, mirándolo con expresiones extrañas. Con un aspecto demacrado en su ropa barata y por la falta de sueño, enfermizamente delgado y pálido, Sunny estaba realmente fuera de su lugar aquí. Además, todos parecían tan altos. Observándolos con un poco de envidia, arrojó el vaso a un basurero. Supongo que eso es lo que te harían 3 comidas completas al día. El vaso no alcanzó el contenedor por un amplio margen y cayó al suelo. Sunny puso los ojos en blanco con exasperación, se acercó y lo recogió antes de tirarlo con cuidado a la basura. Luego, con una leve sonrisa, cruzó la calle y entró en la comisaría. En el interior, un oficial de aspecto cansado le dirigió una rápida mirada y frunció el ceño con evidente desagrado. ¿Estás perdido, muchacho? Sunny miró a su alrededor con curiosidad, notando placas blindadas reforzadas en las paredes y nidos de torretas mal escondidos en el techo. El oficial también se veía desaliñado y mezquino. Al menos las estaciones de policía seguían siendo las mismas donde quiera que vayas. Oye. Te estoy hablando. Sunny se aclaró la garganta. Uno. Luego se rascó la nuca y añadió. Como exige la tercera directiva especial, estoy aquí para entregarme como portador del hechizo pesadilla. La expresión del oficial cambió instantáneamente de irritada a cautelosa. Miró al joven una vez más, esta vez con una intensidad penetrante. ¿Estás seguro de que estás infectado? ¿Cuándo empezaste a mostrar síntomas? Sunny se encogió de hombros. ¿Hace una semana? El oficial se puso visiblemente más pálido. Mierda. Luego, con un movimiento apresurado, presionó un botón en su terminal y gritó. ¡Atención! Código negro en el vestíbulo. Repito. Código negro. El hechizo pesadilla apareció por primera vez en el mundo hace unas décadas. En ese entonces, el planeta apenas comenzaba a recuperarse de una serie de devastadores desastres naturales y las subsiguientes guerras por los recursos. Al principio, la aparición de una nueva enfermedad que provocó que millones de personas se quejaran de fatiga constante y somnolencia no llamó mucho la atención. Pero cuando comenzaron a caer en un sueño antinatural, sin señales de despertarse incluso días después, los gobiernos finalmente entraron en pánico. Por supuesto, para entonces ya era demasiado tarde, no es que una respuesta temprana hubiera hecho alguna diferencia. Cuando los infectados comenzaron a morir mientras dormían, sus cadáveres se convirtieron en monstruos, nadie estaba listo. Criaturas de pesadillas, rápidamente abrumó a los ejércitos nacionales, sumiendo al mundo en un completo caos. Nadie sabía qué era el hechizo, qué poderes poseía y cómo combatirlo. Al final, fueron los despertados, aquellos que sobrevivieron a las primeras pruebas del hechizo y regresaron con vida, quienes pusieron fin a su alboroto. Armados con habilidades milagrosas ganadas en sus pesadillas, restauraron la paz y crearon la apariencia de un nuevo orden. Por supuesto, fue solo la primera de las catástrofes provocadas por el hechizo. Pero en lo que respecta a Sunny, nada de eso tenía nada que ver con él, no hasta hace unos días, es decir, cuando comenzó a tener problemas para mantenerse despierto.
Para una persona promedio, ser elegido por el hechizo era tanto un riesgo como una oportunidad. Los niños aprendieron habilidades de supervivencia y técnicas de lucha en la escuela, ante la remota posibilidad de ser infectados. Las familias acomodadas contrataban tutores privados para entrenar a sus hijos en todo tipo de artes marciales. Aquellos de los clanes despertados incluso tuvieron acceso a poderosos legados, manejando recuerdos y ecos heredados en su primera visita al reino de los sueños. Cuanta más rica era tu familia, mayores eran tus posibilidades de sobrevivir y convertirte en un despertado. Pero para Sunny, que no tenía familia de la que hablar y pasaba la mayor parte de su tiempo buscando comida en lugar de ir a la escuela, ser elegido por el hechizo no presentaba ninguna oportunidad. Para él, era básicamente una sentencia de muerte. Unos minutos más tarde, Sunny estaba bostezando mientras varios policías estaban ocupados inmovilizándolo. Pronto lo ataron a una silla voluminosa que parecía una extraña mezcla entre una cama de hospital y un dispositivo de tortura. La habitación en la que se encontraban estaba situada en el sótano de la comisaría, con gruesos muros blindados y una puerta acorazada de aspecto formidable. Otros oficiales estaban parados cerca de las paredes, con rifles automáticos en sus manos y expresiones sombrías en sus rostros. Sunny no se preocupaba particularmente por ellos. Lo único en lo que podía pensar era en lo mucho que quería dormir. Finalmente, la puerta de la bóveda se abrió y entró un policía canoso. Tenía un rostro curtido y ojos severos, pareciendo alguien que había visto muchas cosas terribles en su vida. Después de comprobar las correas, el policía miró rápidamente su reloj de pulsera y luego se volvió hacia Sunny. ¿Cómo te llamas, chico? Sunny parpadeó un par de veces, tratando de concentrarse, luego se movió incómodo. Sunles Insol en español. El viejo policía enarcó una ceja. ¿Sunles? Ese es un nombre extraño. Sunny trató de encogerse de hombros, pero se encontró incapaz de moverse. ¿Qué tiene de extraño? Al menos tengo un nombre. En las afueras, no todo el mundo tiene uno. Después de otro bostezo, agregó. Es porque nací durante un eclipse solar. Mi mamá tenía un alma poética, ya ves. Es por eso que obtuvo este nombre raro y su hermana pequeña se llamaba Rain, lluvia en español. Cuando todavía vivía con ellos, al menos. Si fue el resultado de la imaginación poética o simple pereza, no lo sabía. El viejo policía gruñó. ¿Quieres que me comunique con tu familia? Sunny simplemente negó con la cabeza. No hay nadie. No te molestes. Por un segundo, hubo una mirada oscura en el rostro del policía. Entonces su expresión se volvió seria. Está bien, Sunles. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer despierto? No mucho. El policía suspiró. Entonces no tenemos tiempo para el procedimiento completo. Trata de resistir tanto como puedas y escúchame con mucha atención. ¿De acuerdo? Sin esperar una respuesta, agregó. ¿Cuánto sabes sobre el hechizo pesadilla? Sunny le dirigió una mirada inquisitiva. Tanto como cualquiera, supongo. ¿Quién no sabe sobre el hechizo? No las cosas elegantes que ves en los dramas y escuchas en las transmisiones de propaganda. Quiero decir, ¿cuánto sabes realmente? Esa fue una pregunta difícil de responder. No voy simplemente al reino de los sueños, mato a algunos monstruos para completar la primera pesadilla, recibo poderes mágicos y me convierto en un despertado. El viejo policía negó con la cabeza. Escucha atentamente. Una vez que te duermas, serás transportado dentro de tu primera pesadilla. Las pesadillas son pruebas creadas por el hechizo. Una vez dentro, te encontrarás con monstruos, seguro, pero también conocerás personas. Recuerda, no son reales. Son solo ilusiones conjuradas para ponerte a prueba. ¿Cómo lo sabes? El policía se limitó a mirarlo. Quiero decir, nadie entiende qué es el hechizo y cómo funciona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabes que no son reales? Puede que tengas que matarlos, chico. Así que hazte un favor y piensa en ellos como ilusiones. Vaya. El viejo policía esperó un segundo, luego asintió y continuó. Muchas cosas sobre la primera pesadilla dependen de la suerte. En general, no debería ser abrumadoramente difícil. La situación en la que te encuentras, las herramientas que tienes a tu disposición y las criaturas que tienes que derrotar deben estar dentro del rango de tus habilidades, al menos.
Después de todo, el hechizo establece juicios, no ejecuciones. Estás un poco en desventaja debido a... bueno, tus circunstancias. Pero los chicos de las afueras son duros. No te rindas todavía. Suni estaba cada vez más soñolienta. Se estaba volviendo difícil seguir la conversación. Sobre esos poderes mágicos que mencionaste. De hecho los recibirás si sobrevives hasta el final de la pesadilla. ¿Cuáles serán esos poderes, exactamente? Depende de tu afinidad natural y de lo que hagas durante la prueba. Pero algunos de estará a su disposición desde el principio. La voz del viejo policía sonaba cada vez más lejana. Los párpados de Suni estaban tan pesados que luchaba por mantener los ojos abiertos. Recuerda, lo primero que debes hacer una vez dentro de la pesadilla es revisar tus atributos y tu aspecto. Si obtienes un aspecto orientado al combate, algo así como un espadachín o un arquero, las cosas serán más fáciles. Si se refuerza con un atributo físico, entonces eso es aún mejor. Los aspectos de combate son los más comunes, por lo que la probabilidad de recibir uno es alta. La habitación blindada se estaba oscureciendo. Si no tienes suerte y tu aspecto no tiene nada que ver con el combate, no te desesperes. La hechicería y los aspectos de utilidad son útiles a su manera, solo tendrás que ser inteligente al respecto. Realmente no hay aspectos inútiles. Bueno, casi. Así que haz todo lo que esté a tu alcance para sobrevivir. Si sobrevives, estarás a medio camino de convertirte en un despertado. Pero si mueres, abrirás una puerta para que aparezca una criatura pesadilla en el mundo real. Lo que significa que mis colegas y yo tendremos que lidiar con eso. Así que... por favor, no mueras, Sunles. Ya medio dormido, Suni se sintió un poco conmovido por las palabras del policía. O, al menos, trata de no morir de inmediato. El despertado más cercano no podrá llegar hasta dentro de unas horas, así que te agradeceríamos mucho que no nos obligues a luchar contra esa cosa nosotros mismos. ¿Qué? Con ese último pensamiento, Suni finalmente se sumió en un sueño profundo. Todo se volvió negro. Y luego, en la oscuridad, sonó una voz ligeramente familiar. Aspirante. Bienvenido al hechizo pesadilla. Prepárate para tu primera prueba. Esclavo de las sombras capítulo 2. Caravana de esclavos. Suni soñaba con una montaña. Irregular y solitario, empequeñecía a otros picos de la cadena montañosa, cortando el cielo nocturno con sus bordes afilados. Una luna radiante bañaba sus laderas con una luz pálida y fantasmal. En una de las laderas, los restos de un antiguo camino se aferraban obstinadamente a las rocas. Aquí y allá, se podían ver piedras pavimentadas erosionadas a través de la nieve. A la derecha de la carretera, un acantilado escarpado se elevaba como un muro inexpugnable. A la izquierda, un silencioso mar negro de nada indicaba una caída sin fin. Fuertes vientos chocaron contra la montaña una y otra vez, gritando con rabia impotente. De repente, la luna cayó sobre el horizonte. El sol salió por el oeste, atravesó el cielo y desapareció por el este. Los copos de nieve saltaron del suelo y regresaron al abrazo de las nubes. Suni se dio cuenta de que estaba viendo el flujo del tiempo al revés. En un instante, cientos de años pasaron volando. La nieve retrocedió, dejando al descubierto el viejo camino. Escalofríos fríos recorrieron la espalda de Suni cuando notó esos humanos esparcidos por el suelo. Un momento después, los huesos habían desaparecido y, en su lugar, apareció una caravana de esclavos que retrocedía montaña abajo entre el clamor de las cadenas. El tiempo se ralentizó, se detuvo y luego reanudó su ritmo habitual. Aspirante. Bienvenido al hechizo pesadilla. Prepárate para tu primera prueba. ¿Qué? ¿Qué diablos es esto? Paso. 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 Un dolor sordo irradiaba a través de los pies sangrantes de Suni mientras temblaba de frío. Su túnica raída era casi inútil contra el viento cortante. Sus muñecas eran la principal fuente de agonía. Gravemente lastimadas por los grilletes de hierro, enviaban una aguda punzada de dolor cada vez que el metal helado tocaba su piel rota. ¿Qué clase de situación es esta? Suni miró hacia arriba y hacia abajo, notando una larga cadena serpenteando por el camino, con docenas y docenas de personas de ojos hundidos, esclavos como él, encadenados a pequeños intervalos. Delante de él, un hombre de anchos hombros y la espalda ensangrentada caminaba con paso mesurado.
Detrás de él, un tipo de aspecto astuto con ojos rápidos y desesperados maldecía en voz baja en un idioma que Sunny no conocía, pero que de alguna manera todavía entendía. De vez en cuando, jinetes armados con armaduras de estilo antiguo pasaban, lanzando a los esclavos miradas amenazantes. Sin importar cómo lo juzgaras, las cosas estaban realmente mal. Sunny estaba más desconcertada que presa del pánico. Cierto, estas circunstancias no eran como las que se suponía que eran las primeras pesadillas. Por lo general, los aspirantes recién elegidos se encontrarían en un escenario que les presentaría una buena cantidad de agencia. Se convertirían en miembros de castas privilegiadas o guerreras, con mucho acceso a las armas necesarias para al menos tratar de abordar cualquier conflicto. Comenzar como un esclavo impotente, encadenado y ya medio muerto, estaba tan lejos de ser ideal como uno podía imaginar. Sin embargo, el hechizo tenía tanto que ver con el desafío como con el equilibrio. Como decía el viejo policía, creaba juicios, no fusilamientos. Así que Sunny estaba bastante seguro de que, para contrarrestar este pésimo comienzo, lo recompensaría con algo bueno. Un aspecto poderoso, al menos. Veamos. ¿Cómo hago esto? Al recordar webtoons populares que leía cuando era niño, Sunny se concentró y pensó en palabras como estado, yo mismo e información. De hecho, tan pronto como se concentró, aparecieron runas brillantes en el aire frente a él. Una vez más, aunque no conocía este antiguo alfabeto, el significado detrás de él era claro. Rápidamente encontró la runa que describía su aspecto, y, finalmente, perdió la compostura. ¿Qué? ¿Qué diablos en realidad? Nombre: Sunless. Nombre verdadero: en blanco. Rango: aspirante. Núcleo del alma: inactivo. Recuerdos: en blanco. Ecos: en blanco. Atributos: predestinado, marca de divinidad, hijo de las sombras. Aspecto: esclavo del templo. Descripción del aspecto: el esclavo es un desgraciado inútil sin habilidades ni habilidades dignas de mención. Un esclavo del templo es igual, excepto que es mucho más raro. Sin palabras, Sunny se quedó mirando las runas, tratando de convencerse de que tal vez solo estaba viendo cosas. Seguramente, no podía tener tanta mala suerte. ¿Verdad? Nada de aspectos inútiles, mi trasero. Tan pronto como este pensamiento apareció en su mente, perdió el ritmo de sus pasos y tropezó, tirando de la cadena hacia abajo con su peso. Inmediatamente, el tipo astuto detrás de él gritó: «¡Puta bastarda! Mira por dónde vas». Sunny rápidamente descartó las runas, que solo él podía ver, y trató de recuperar el equilibrio. Un momento después, una vez más estaba caminando de manera constante, sin embargo, no antes de tirar inadvertidamente de la cadena una vez más. «Pequeña mierda. Te voy a matar». El hombre de hombros anchos frente a Sunny se rió entre dientes sin volver la cabeza. ¿Por qué molestarse? El debilucho estará muerto al amanecer de todos modos. La montaña lo matará. Unos segundos después, agregó: te matará a ti y a mí también. Solo un poco más tarde. Realmente no sé qué están pensando los imperiales, obligándonos a este frío. El tipo astuto jadeó. Habla por ti, tonto. Estoy planeando sobrevivir. Sunny sacudió la cabeza en silencio y se concentró en no volver a caer. ¡Qué pareja tan encantadora! De repente, una tercera voz se unió a la conversación desde algún lugar más atrás. Este sonaba amable e inteligente. Este paso de montaña suele ser mucho más cálido en esta época del año. Tuvimos muy mala suerte. Además, te aconsejo que no le hagas daño a este chico. ¿Por qué es eso? Sunny giró un poco la cabeza, escuchando. ¿No has visto las marcas en su piel? No es como nosotros, que caímos en la esclavitud por deudas, crímenes o desgracias. Nació esclavo. Un esclavo del templo, para ser precisos. No hace mucho, los imperiales destruyeron el último templo del dios de la sombra. Sospecho que así es como el chico terminó aquí. El hombre de hombros anchos miró hacia atrás. ¿Y qué? ¿Por qué deberíamos tener miedo de un dios débil y medio olvidado? Ni siquiera pudo salvar sus propios templos. El imperio está protegido por el poderoso dios de la guerra. Por supuesto que no tienen miedo de quemar algunos templos. Pero nosotros aquí no estamos protegidos por nada ni nadie. ¿De verdad quieres arriesgarte a enojar a un dios? El hombre de hombros anchos gruñó, no dispuesto a responder.
Su conversación fue interrumpida por un joven soldado que montaba un hermoso caballo blanco. Vestido con una simple coraza de cuero, armado con una lanza y una espada corta, parecía digno y noble. Para irritación de Sunny, el imbécil también era muy bonito. Si se tratara de un drama histórico, el soldado definitivamente sería un protagonista masculino. ¿Qué está pasando aquí? No había ninguna amenaza particular en su voz, incluso algo parecido a la preocupación. Cuando todos dudaron, el esclavo de voz suave respondió: «No es nada, señor. Estamos todos cansados y con frío. Especialmente nuestro joven amigo de allí. Este viaje es realmente demasiado difícil para alguien tan joven». El soldado miró a Sunny con pena. «¿Qué estás mirando? No eres mucho mayor que yo», pensó Sunny. Por supuesto, no dijo nada en voz alta. El soldado suspiró y tomó un frasco de su cinturón antes de extenderlo a Sunny. «Sopórtalo un poco más, niño. Nos detendremos para pasar la noche pronto. Por ahora, aquí, bebe un poco de agua. Niño. Niño». Debido a su cuerpo delgado y baja estatura, ambos causados por la desnutrición, a menudo se confundía a Sunny con alguien más joven. Por lo general, no dudaba en usarlo a su favor, pero ahora, por alguna razón, que lo llamaran niño realmente lo irritaba. Aún así, tenía mucha sed. Estaba a punto de tomar el frasco cuando un látigo restalló en el aire y, de repente, Sunny se encontró en un mundo de dolor. Tropezó, una vez más tiró de la cadena y provocó que el astuto esclavo detrás de él maldijera. Otro soldado, este mayor y más enojado, detuvo su caballo unos pasos atrás. El látigo que cortó la parte de atrás de la túnica de Sunny y le hizo sangrar le pertenecía. Sin siquiera mirar a los esclavos, el soldado mayor atravesó a su colega más joven con una mirada desdeñosa. «¿Qué crees que estás haciendo?» El rostro del joven soldado se ensombreció. Le estaba dando un poco de agua a este chico. Recibirá agua con el resto de ellos una vez que acampemos. Pero, cállate la boca. Estos esclavos no son tus amigos. ¿Entendido? Ni siquiera son personas. Trátalos como personas y comenzarán a imaginar cosas». El joven soldado miró a Sunny, luego bajó la cabeza y volvió a colocarse la petaca en el cinturón. «No dejes que te atrape haciéndote amigo de los esclavos de nuevo, novato. O la próxima vez será tu espalda la que probará mi látigo». Como para ilustrar su intención, el soldado mayor hizo restallar su látigo en el aire y pasó junto a ellos, irradiando amenaza e ira. Sunny lo vio irse con malicia bien disimulada. «No sé cómo, pero primero te veré morir». Luego giró la cabeza y miró en dirección al soldado más joven, que se estaba quedando atrás con la cabeza aún baja. «¿Y tú, segundo?» Esclavo de las sombras, capítulo 3, las cuerdas del destino. Durante unos minutos después de eso, Sunny estuvo de mal humor. Pero luego se apartó e inhaló profundamente, tratando de disfrutar del aire fresco. De hecho, ese aire era difícil de encontrar en el mundo real. El micropolvo y otros contaminantes lo hacían áspero y desagradable, sin mencionar el hedor general de las afueras. En las mejores partes de la ciudad, los sofisticados sistemas de filtración funcionaban con diligencia. Sin embargo, el aire filtrado tenía un sabor estéril y estancado. Solo los muy ricos tenían acceso a una respiración verdaderamente placentera. Y aquí estaba él, capaz de disfrutar de una cantidad ilimitada de aire puro y delicioso como un chaebol de segunda generación. Verdaderamente, ser elegido por el hechizo tiene sus beneficios. Si tan solo no hubiera un frío terrible, sus pies no le dolieran, y sus muñecas y espalda no estuvieran en agonía. La caravana de esclavos se arrastró lentamente montaña arriba, con más y más esclavos tropezando y cayendo periódicamente al suelo. Un par de veces, a los que ya no podían caminar se les quitaba la cadena y se les arrojaba sin miramientos fuera del camino, al abismo que se cernía a su izquierda. Sunny los vio caer con un poco de compasión. Pobres muchachos. Descansen en paz, almas lastimosas. En general, estaba de buen humor. Era un poco extraño sentirse bien en medio de este desastre de pesadilla, pero, afortunadamente, Sunny tuvo tiempo de prepararse para esta eventualidad. Cuando aparecieron por primera vez los síntomas del hechizo, no lo manejó bien. Morir antes de cumplir los 17 años no era algo que uno pudiera afrontar fácilmente. Pero, al final, Sunny solo tardó varios días en aceptarlo.
Después de visitar el lugar de descanso improvisado de sus padres, bueno, en realidad, dado que era demasiado pobre para permitirse el espacio más barato en las instalaciones de recuerdo, solo eran 2 líneas talladas en un árbol viejo, y agregar una tercera línea para él, Sunny de repente se volvió relajado y despreocupado. Después de todo, ya no tenía que preocuparse por ganar dinero, encontrar comida, protegerse y planificar el futuro. Una vez que lo peor que podía pasar ya había pasado, ¿qué más había que temer? Entonces, convertirse en un esclavo y congelarse lentamente hasta morir no fue una gran sorpresa. Además, sabía que el frío no lo mataría, simplemente porque ya había visto el destino que le esperaba a la caravana más arriba en la montaña. La imagen de los huesos apilados esparcidos por el suelo aún estaba fresca en su mente. Lo más probable es que fuera una manada de monstruos los que iban a acabar con la caravana. Y por lo que parecía, el ataque iba a tener lugar en cuestión de horas, no de días. Así que todavía tenía una oportunidad. Aprovechando la oportunidad, Sunny decidió echar otro vistazo a su estado e invocó las runas nuevamente. La última vez estaba demasiado indignado por el aspecto y no estudió bien los atributos. Si bien no son tan importantes como el aspecto de uno, los atributos a menudo eran el factor decisivo entre la vida y la muerte. Representaban los rasgos y afinidades naturales de uno, a veces incluso proporcionando habilidades y efectos pasivos. Predestinado. Descripción del atributo. Las cuerdas del destino te envuelven con fuerza. Tu presencia atrae eventos improbables, tanto buenos como malos. Están los que son bendecidos y los que están malditos, pero rara vez ambos. Marca de divinidad. Descripción del atributo. Tienes un leve olor a divinidad, como si alguien lo hubiera tocado brevemente una vez, hace mucho tiempo. Niño de las sombras. Descripción del atributo. Las sombras te reconocen como uno de los suyos. Interesante. Sunny reconoció rápidamente el primer atributo, predestinado, como el principal culpable de su situación. A primera vista, parecía indicar que estaba destinado a cierto destino. Morir miserablemente y desaparecer sin dejar rastro, por ejemplo. Pero después de leer la descripción, se dio cuenta de que estar destinado en realidad solo significaba que las cosas improbables tenían una mayor probabilidad de ocurrir cuando él estaba cerca. Supongo que así es como me las arreglé para recibir uno de los aspectos inútiles súper raros, y una variante extraña de eso. Además, si predestinado era su atributo innato, entonces los otros dos provenían del aspecto esclavo del tiempo. Marca de divinidad era más o menos sencillo. Se suponía que permitía el paso a ciertos lugares sagrados dentro del reino de los sueños y realzaba varios tipos de hechicería. Como no había lugares sagrados a la vista y el aspecto de Sunny no tenía nada que ver con la brujería, también era inútil. Niño de las sombras era un extraño. Nunca había oído hablar de él y no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer, al menos no hasta que el sol se escondió detrás de la montaña y el cielo comenzó a oscurecerse. Para su sorpresa, Sunny descubrió que podía ver perfectamente en la oscuridad, como si todavía hubiera tanta luz como el día. Esta habilidad por sí sola no era nada de lo que burlarse, y era muy posible que las sombras lo recompensaran con otros dones, aún desconocidos. Por fin algo bueno. Me pregunto si, detengan la caravana. Prepárense para acampar. Siguiendo la orden del jefe de los soldados, los esclavos se detuvieron y cayeron al suelo, temblando y exhaustos. El pequeño claro donde se ensanchaba el camino estaba algo protegido del viento por una masa de roca que sobresalía, pero todavía hacía demasiado frío para descansar con tranquilidad. Los soldados se ocuparon de reunir a los esclavos en un círculo cerrado, obligándolos a compartir calor y encendiendo una gran hoguera en el centro del campamento, aunque no antes de atender a sus caballos. El pesado vagón que transportaba alimentos, agua y otros cargamentos, al que estaba firmemente sujeta la cadena principal, fue empujado hacia adelante para bloquear el viento. Mientras miraba a su alrededor, Sunny notó que el joven soldado de antes miraba la montaña con una mirada complicada en su rostro. ¡Qué bicho raro! Pronto, la hoguera estaba ardiendo. Los esclavos más fuertes intentaron acercarse al fuego, mientras que los más débiles, como Sunny, se vieron obligados a sentarse en el extremo exterior del círculo, con la espalda congelada por el frío. Por supuesto, cualquier movimiento se vio obstaculizado por el hecho de que todavía estaban encadenados a la cadena.
Es por eso que el conocido esclavo de hombros anchos terminó justo donde comenzó a pesar de todos sus esfuerzos por acercarse a la llama. Malditos imperiales. Siseó, claramente irritado. Los soldados caminaron entre los esclavos, dándoles agua y comida. Sunny, como todos los demás, recibió unos sorbos de agua helada y un pequeño trozo de pan mohoso, duro como una piedra. A pesar de su apariencia poco apetecible, se obligó a comérselo todo, solo para quedarse tan hambriento como antes. Por lo visto, no era el único. El esclavo astuto que había estado caminando detrás de él miró a su alrededor con angustia. Por todos los dioses, solían alimentarme mejor incluso en las mazmorras. Escupió en el suelo, desesperado. Y la mayoría de nosotros, hombres inocentes en el calabozo, también estábamos esperando para visitar la horca. A unos pasos de ellos, donde terminaba el camino pavimentado y comenzaban las rocas afiladas, unas cuantas vallas de color rojo brillante crecían de la nieve. Sunny los había notado antes, agrupados aquí y allá a lo largo del camino, e incluso notó lo bonitas que se veían esas cosas resistentes en contraste con el blanco. Los ojos del astuto esclavo brillaron mientras intentaba arrastrarse hacia las vallas a cuatro patas. Aconsejaría no comer eso, amigo. Era el esclavo de voz suave otra vez. Sunny se dio la vuelta y finalmente lo vio en carne y hueso por primera vez. Era un hombre alto de unos 40 años, delgado y extrañamente guapo, con un aspecto digno de un erudito. Cómo un hombre como él terminó siendo un esclavo era un misterio. Sin embargo, allí estaba. Tú y tu consejo otra vez. ¿Qué? ¿Por qué? El erudito sonrió a modo de disculpa. Estas vallas se llaman perdición de sangre. Crecen en los lugares donde se derramó sangre humana. Por eso siempre hay muchas a lo largo de las rutas de comercio de esclavos. ¿Entonces? El mayor suspiró. Perdición de sangre es venenoso. Unas pocas vallas podrían ser suficientes para matar a un hombre adulto. Maldición. El astuto esclavo retrocedió y miró al erudito. Sunny no le prestó mucha atención. Porque, mientras miraba a su alrededor, finalmente reconoció el sitio del campamento como el lugar donde, en su visión al comienzo de la pesadilla, los huesos de los esclavos estaban enterrados bajo la nieve. Y estaba dispuesto a apostar que lo que sea que los mató a todos sucedería pronto. Como para responder a sus pensamientos, un ruido atronador resonó desde arriba. Y en el siguiente segundo, algo enorme se estrelló desde el cielo. Esclavo de las sombras, capítulo 4, Rey de la montaña. Girando en la dirección del ruido atronador, muchos esclavos levantaron la cabeza, solo para ver rocas y pesados fragmentos de hielo lloviendo sobre ellos desde arriba. Al instante entraron en pánico y se alejaron dando tumbos en una cacofonía de gritos. Las sombras bailaban alegremente sobre las piedras negras mientras, enredados por la gruesa cadena, esos esclavos caían al suelo y arrastraban a otros con ellos. Sunny fue uno de los pocos que se mantuvo en pie, sobre todo porque estaba preparado para que sucediera algo así. Tranquilo y sereno, miró el cielo nocturno, sus ojos mejorados con atributos perforaron la oscuridad, y dio un paso medido hacia atrás. En el segundo siguiente, un trozo de hielo del tamaño del torso de un hombre golpeó el suelo justo enfrente de él y explotó, rociando todo a su alrededor con fragmentos afilados. Otros no fueron tan rápidos. Como el hielo y las piedras continuaron lloviendo, muchos resultaron heridos y algunos incluso perdieron la vida. Lamentos agonizantes llenaron el aire. A sus pies, tontos. Lleguen a la pared. El soldado veterano, el que había azotado a Sunny unas horas antes, gritaba enojado, tratando de que los esclavos se movieran hacia la relativa seguridad de la ladera de la montaña. Sin embargo, antes de que nadie pudiera prestar atención a su orden, algo enorme se derrumbó, enviando un temblor a través de las piedras bajo sus pies. Cayó justo entre la caravana y la pared de la montaña, sumergiendo todo en silencio durante unos segundos. Al principio, parecía un trozo de nieve sucia, de forma más o menos redonda y tan alto como un jinete a caballo. Sin embargo, una vez que la criatura desplegó sus largas extremidades y se elevó sobre la plataforma de piedra como un presagio de muerte de pesadilla. Esa cosa debe tener al menos 4 metros de altura, pensó Sunny, un poco aturdido. La criatura tenía 2 piernas rechonchas, un torso demacrado y encorvado y manos desproporcionadamente largas y multiarticuladas, 2 de ellas,
cada una terminada con un conjunto de horribles garras de hueso, y otras dos, estas más cortas, terminando con dedos casi humanos. Lo que a primera vista parecía nieve sucia resultó ser su pelaje, gris amarillento y desgarrado, lo suficientemente grueso como para detener flechas y espadas. En su cabeza, 5 ojos blancos lechosos miraban a los esclavos con indiferencia de insecto. Debajo de ellos, unas terribles fauces llenas de dientes afilados como navajas estaban entreabiertas, como si estuvieran anticipadas. La baba viscosa corría por la barbilla de la criatura y goteaba en la nieve. Sin embargo, lo que más desconcertó a Sunny fueron las extrañas formas que se movían sin cesar, como gusanos, debajo de la piel de la criatura. Podía verlos claramente porque, desafortunadamente, él era una de esas almas desafortunadas más cercanas a la monstruosidad, obteniendo una vista nauseabunda de primera fila. Bueno, eso es solo, demasiado, pensó, estupefacto. Tan pronto como Sunny terminó ese pensamiento, se desató el infierno. La criatura se movió, cortando sus garras en su dirección general. Pero Sunny estaba un paso por delante. Sin perder un solo momento, saltó hacia un lado, tan lejos como lo permitía la cadena, colocando convenientemente al esclavo de hombros anchos entre él y el monstruo. Su rápida reacción le salvó la vida, ya que esas garras afiladas, cada una tan larga como una espada, atravesaron al hombre de hombros anchos una fracción de segundo más tarde y enviaron chorros de sangre por el aire. Empapado en el líquido caliente, Sunny golpeó el suelo y su compañero esclavo, ahora simplemente un cadáver, cayó sobre él desde arriba. ¡Maldición! ¿Por qué eres tan pesado? Cegado temporalmente, Sunny escuchó un aullido escalofriante y sintió que una enorme sombra pasaba sobre él. Inmediatamente después, un coro ensordecedor de gritos llenó la noche. Sin prestarle atención, trató de hacer rodar el cadáver hacia un lado, pero lo detuvo una fuerte sacudida de la cadena que le torció las muñecas y llenó su mente de un dolor candente. Desorientado, sintió que lo arrastraban unos pasos, pero luego la cadena se aflojó repentinamente y pudo controlar sus manos nuevamente. Mira, las cosas podrían haber sido peores. Poniendo sus palmas contra el pecho del muerto, empujó con todas sus fuerzas. El pesado cadáver resistió obstinadamente todos sus intentos, pero finalmente cayó de lado, liberando a Sunny. Sin embargo, no pudo celebrar esta libertad recién descubierta, ya que su sangre de repente se convirtió en hielo. Porque en ese momento, con las palmas de las manos todavía presionadas contra el cuerpo sangrante del esclavo de hombros anchos, claramente sintió que algo se retorcía debajo de la piel del hombre muerto. Solo tenías que pensar en cómo las cosas podrían empeorar, ¿verdad, idiota? Pensó, y luego retrocedió. Empujando el cadáver con las piernas, Sunny se arrastró lo más lejos que pudo, que era aproximadamente 1,5 metros, gracias a la cadena omnipresente. Rápidamente miró a su alrededor, notando una masa de sombras danzantes y la silueta del monstruo arrasando entre los esclavos que gritaban en el extremo opuesto de la plataforma de piedra. Luego se concentró en el cadáver, que comenzaba a convulsionar con creciente violencia. En el lado opuesto del cadáver, el esclavo astuto lo miraba con la mandíbula aflojada y una expresión de horror en su rostro. Sunny saludó para llamar su atención. ¿Qué estás mirando? Aléjate de eso. El astuto esclavo lo intentó, pero inmediatamente se cayó. La cadena estaba retorcida entre los tres, sujeta por el peso del hombre de hombros anchos. Sunny apretó los dientes. Justo debajo de sus ojos, el cadáver estaba pasando por una metamorfosis inductora de pesadillas. Extraños crecimientos óseos perforaron su piel, extendiéndose como púas. Los músculos se hincharon y se retorcieron, como si intentaran cambiar de forma. Las uñas se estaban convirtiendo en garras afiladas. La cara se agrietó y se partió, dejando abierta una boca torcida con demasiadas filas de colmillos ensangrentados, como agujas. Esto no está bien. Sunny se retorció, sintiendo una fuerte necesidad de vaciar su estómago. En la cadena. El esclavo erudito estaba solo unos pasos detrás del astuto, señalando sus grilletes con una cara tan pálida como un fantasma. Ese comentario estuvo lejos de ser útil, pero dadas las circunstancias, su sorpresa fue comprensible. Estar encadenado ya era bastante malo, pero estar encadenado a tal horror era verdaderamente injusto. Pero la conclusión de Sunny de que las cosas no estaban bien no vino de la autocompasión.
Solo quería decir que toda esta situación literalmente no estaba bien. El hechizo, por misterioso que fuera, tenía su propio conjunto de reglas. También había reglas sobre qué tipo de criaturas podían aparecer en una pesadilla determinada. Las criaturas de pesadilla tenían su propia jerarquía. Desde bestias sin sentido hasta monstruos, seguidos por demonios, diablos, tiranos, terrores y, finalmente, los míticos titanes, también conocidos como calamidades. La primera pesadilla casi siempre estaba poblada por bestias y monstruos, rara vez con un demonio mezclado. Izumi nunca había oído hablar de nada más fuerte que un solo demonio que apareciera en ella. Sin embargo, la criatura claramente acababa de crear una versión menor de sí misma, una habilidad que pertenecía exclusivamente a los tiranos, los soberanos del hechizo de pesadilla y aquellos por encima de ellos. ¿Qué estaba haciendo este tirano en una primera pesadilla? ¿Qué tan poderoso era ese maldito atributo predestinado? Pero no había tiempo para reflexionar. Injusto o no, ahora solo había una persona que podía salvar a Sumi. Él mismo. El hombre de hombros anchos, lo que quedaba de él, se levantó lentamente, su boca emitiendo extraños chasquidos. Sin darle tiempo a recobrar el sentido por completo, Sumi maldijo y saltó hacia adelante, agarrándose a la longitud de la cadena floja. Un brazo del monstruo, ahora completamente equipado con 5 garras dentadas, salió disparado para encontrarse con él, pero Sumi lo esquivó con un movimiento calculado. Lo que le salvó el pellejo esta vez no fue la reacción rápida, sino la simple presencia de ánimo. Es posible que Sumi no haya aprendido ninguna técnica de combate sofisticada, ya que su infancia transcurrió en las calles en lugar de en una escuela. Pero las calles también fueron una especie de maestra. Había pasado toda su vida luchando por sobrevivir, a menudo literalmente. Esa experiencia le permitió mantener la cabeza fría sobre los hombros en medio de cualquier conflicto. Entonces, en lugar de congelarse o ser consumida por el miedo y la duda, Sumi simplemente actuó. Acercándose, arrojó la cadena alrededor de los hombros del monstruo y tiró, sujetando sus manos a su cuerpo. Antes de que la criatura, aún lenta y aturdida por su transformación, pudiera reaccionar adecuadamente, Sumi envolvió la cadena alrededor de ella varias veces, apenas salvando su rostro de ser mordido por las aterradoras fauces de la criatura. Lo bueno era que el monstruo no podía mover sus manos ahora. Lo malo era que la longitud de la cadena que usó para inmovilizarlo había desaparecido, dejando casi ninguna distancia entre ellos. Ustedes dos. Sumi gritó, dirigiéndose a sus 2 compañeros esclavos. Tiren de esa cadena como si sus vidas dependieran de ello. Porque lo eran. El esclavo astuto y el erudito lo miraron boquiabiertos y luego, comprendiendo lo que estaba pensando, comenzaron a moverse. Agarrando la cadena desde direcciones opuestas, tiraron tan fuerte como pudieron, apretando su agarre sobre el monstruo y sin dejar que se soltara. Estupendo. Pensó Sumi. El monstruo abultó sus músculos, tratando de liberarse. La cadena crujió al engancharse en las puntas de hueso, como si se estuviera rompiendo lentamente. No muy bien. Sin perder más tiempo, lanzó sus manos al aire y agarró el cuello de la criatura con la cadena corta y delgada que conectaba sus grilletes. Luego rodeó al monstruo con un paso rápido y tiró, terminando espalda con él, tan lejos de sus fauces como pudo. Sumi sabía que no era lo suficientemente fuerte como para estrangular a un hombre con sus propias manos, y mucho menos a un mutante extraño y aterrador como el que intentaba comérselo. Pero ahora, usando su propia espalda como palanca y el peso de todo su cuerpo para bajar los grilletes, al menos tenía una oportunidad. Empujó hacia abajo con todas sus fuerzas, sintiendo el cuerpo del monstruo presionando contra él, las puntas de los huesos rozando su piel. El monstruo siguió forcejeando, chasqueando fuerte y tratando de romper la cadena que lo ataba. Ahora solo era cuestión de qué se rompería primero, la cadena o el monstruo mismo. Morir. Muere, bastardo. El sudor y la sangre rodaban por el rostro de Sumi mientras tiraba y tiraba hacia abajo con tanta fuerza como podía reunir. Cada segundo se sentía como una eternidad. Su fuerza y resistencia, lo poco que tenía al principio, se estaban agotando rápidamente. Su espalda, muñecas y músculos heridos atravesados por las púas de hueso estaban en agonía. Y luego, finalmente, Sumi sintió que el cuerpo del monstruo se aflojaba. Un momento después, una voz ligeramente familiar resonó en el aire.
Era el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Has matado a una bestia dormida, larva del rey de la montaña. Esclavo de las sombras, capítulo 5, cadenas rotas. Has matado a una bestia dormida, larva del rey de la montaña. Sunny cayó de rodillas, sin aliento. Todo su cuerpo se sentía como si acabara de pasar por una picadora de carne. Incluso grandes cantidades de adrenalina no podían eliminar todo el dolor y el agotamiento. Y, sin embargo, estaba emocionado. La satisfacción de matar a la larva fue tan grande que incluso se olvidó de estar decepcionado por no recibir un recuerdo, el elemento especial vinculado a la esencia de un habitante del reino de los sueños, que a veces el hechizo otorgaba al despertado triunfante. Una espada mágica o una armadura habrían sido útiles en este momento. Maldición, incluso se conformaría con un abrigo cálido. 3 segundos. Puedes descansar 3 segundos más, pensó Sunny. Después de todo, la pesadilla estaba lejos de terminar. Unos momentos después, se obligó a sí mismo a volver a sus sentidos y miró a su alrededor, tratando de determinar la situación. La larva estaba muerta, lo cual era genial. Sin embargo, todavía estaba atado a él por la maldita cadena. El esclavo astuto y el erudito, ambos pálidos como la muerte, estaban ocupados desenredándolo para que los tres tuvieran al menos algo de libertad de movimiento. Más lejos, cuerpos desgarrados y pedazos de carne yacían en el suelo. Muchos esclavos fueron asesinados. Algunos de alguna manera habían logrado escapar y ahora estaban huyendo. Tontos. Se están condenando a sí mismos. Resulta que la cadena se rompió en algún momento en dos, por eso se aflojó repentinamente cuando Sunny estaba siendo arrastrada por la masa de esclavos en pánico. Si sus grilletes tuvieran un mecanismo de bloqueo menos sofisticado, podría haber intentado liberarse ahora. Sin embargo, cada par estaba fijado a un enlace específico. Sin desbloquearlos, nadie iba a ninguna parte. El tirano, presumiblemente el rey de la montaña, estaba oculto a la vista por el brillante resplandor de la hoguera. Sin embargo, Sunny podía sentir sus movimientos debido a los sutiles temblores que se extendían a través de las piedras, así como los gritos desesperados de aquellos esclavos que aún estaban por perecer. También se escucharon uno o dos enojados debajo, lo que indica que algunos de los soldados todavía estaban vivos, tratando desesperadamente de luchar contra la monstruosidad. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue el hecho de que varios de los cuerpos mutilados comenzaban a moverse. ¿Más larvas? Sus ojos se abrieron. Uno tras otro, 4 cadáveres más se pusieron de pie lentamente. Cada bestia se veía tan repugnante como la primera, y no menos mortal. El más cercano estaba a escasos metros de Sunny. Maldita sea todo. Él pensó. Y luego, débilmente, quiero despertar. Mientras un extraño chasquido llenaba el aire, una de las bestias volvió la cabeza hacia los 3 esclavos y rechinó los colmillos. Cayó sobre su trasero, susurrando una oración, mientras que el erudito simplemente se congeló en el lugar. Los ojos de Sunny se lanzaron al suelo, tratando de encontrar algo para usar como arma. Pero no había nada que pudiera usar. Lleno de vitriolo, simplemente envolvió un trozo de cadena alrededor de los nudillos y levantó los puños. Ven a mí, bastardo. La larva se lanzó hacia adelante a una velocidad increíble en una ráfaga de garras, colmillos y terror. Sunny tuvo menos de un segundo para reaccionar. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, una figura ágil pasó junto a él y una espada afilada brilló en el aire. El monstruo, decapitado de un solo golpe, cayó sin gracia al suelo. Sunny parpadeó. ¿Qué fue eso? Atónito, giró lentamente la cabeza y miró a su izquierda. Allí de pie, con una expresión valerosa, estaba el apuesto joven soldado que una vez le había ofrecido agua. Parecía tranquilo y sereno, aunque un poco sombrío. No había una mota de suciedad o sangre en su armadura de cuero. Él es impresionante, pensó Sunny antes de detenerse. Pregunta difícil. Quiero decir que es un farsante. Con un breve asentimiento, el soldado avanzó para enfrentarse a las 3 larvas restantes. Pero después de dar unos pasos, de repente se dio la vuelta y miró a Sunny largamente. Luego, con un rápido movimiento, el joven guerrero tomó algo de su cinturón y se lo arrojó a Sunny. Sálvate. Con eso, se fue a luchar contra los monstruos. Sunny atrapó el objeto por reflejo y observó al soldado irse.
Luego bajó la mirada y estudió la cosa que apretaba con fuerza en su mano. Era una barra de hierro corta y estrecha con una curva recta en su extremo. Una llave. Es una llave. Su corazón comenzó a latir más rápido. Es la llave de los grilletes. Con una última mirada a la feroz batalla que comenzaba entre el joven soldado y las larvas, Sunny se arrodilló y comenzó a maniobrar los grilletes, tratando de colocar su mano en una posición adecuada para insertar la llave. Le tomó algunos intentos entender cómo funcionaba la cerradura desconocida, pero luego, finalmente, hubo un clic satisfactorio, y de repente estuvo libre. El viento frío acarició sus muñecas ensangrentadas. Sunny los frotó y sonrió con un brillo oscuro en los ojos. Solo espera ahora. Por un momento, visiones de violencia y venganza llenaron su cabeza. Muchacho. Por aquí. Shifty agitaba las manos en el aire, tratando de llamar su atención. Sunny consideró brevemente dejarlo morir, pero luego decidió no hacerlo. Había fuerza en los números. Además, a pesar de las amenazas anteriores de Shifty de matarlo y el desagrado general, Sunny se habría sentido mal por dejar a un compañero esclavo encadenado, especialmente porque liberarlo no costaría nada. Se apresuró hacia los otros dos esclavos y rápidamente desató sus grilletes. Tan pronto como Shifty estuvo libre, empujó a Sunny e hizo un pequeño baile, riendo como un maníaco. Ah. Libres al fin. Los dioses deben estar sonriéndonos. El erudito era más reservado. Apretó el hombro de Sunny en señal de gratitud y sonrió débilmente, lanzando una mirada tensa en dirección a la pelea que se avecinaba. 2 de las 3 larvas ya estaban muertas. Al tercero le faltaba un brazo, pero aún intentaba destrozar a su oponente. El joven soldado bailaba a su alrededor, moviéndose con la agraciada fluidez de un guerrero nato. ¿Qué estás esperando? ¡Corre! Shifty hizo un movimiento para huir, pero el erudito lo detuvo. Amigo mío, yo. Si dices aconsejar de nuevo, lo juro por los dioses, te abriré la cabeza. Los dos esclavos se miraron con abierta animosidad. Un momento después, el erudito bajó los ojos y suspiró. Si nos escapamos ahora, seguramente moriremos. ¿Por qué? El esclavo mayor simplemente señaló la hoguera alta. Porque sin ese fuego, moriremos congelados antes de que termine la noche. Hasta que salga el sol, huir es un suicidio. Sunny no dijo nada, sabiendo que el erudito tenía razón. De hecho, se dio cuenta justo después de estrangular a la larva. No importa cuán terrible fuera el rey de la montaña, la hoguera seguía siendo su único salvavidas en este infierno helado. Era tal como lo había dicho el esclavo de hombros anchos, que en paz descanse. No había necesidad de que nadie los matara, porque la montaña misma lo haría si tuviera la oportunidad. ¿Y qué? Prefiero morir congelado que ser comido por ese monstruo de todos modos. Sin mencionar. Convertirme en una de esas cosas. Shifty fingía ser valiente, pero no había convicción en su voz. Miró la oscuridad que rodeaba la plataforma de piedra y se estremeció antes de dar un pequeño paso hacia atrás. En este punto, la tercera larva ya estaba muerta y el joven soldado no se veía por ninguna parte. Probablemente había ido a unirse a la lucha al otro lado de la hoguera, dejando a los 3 esclavos solos en la parte de la montaña de la plataforma de piedra. El erudito se aclaró la garganta. El monstruo podría estar saciado con aquellos a los que ya había matado. Podría ser derrotado o expulsado por los imperiales. En cualquier caso, si nos quedamos aquí, tenemos una oportunidad de sobrevivir, por pequeña que sea. Pero si escapamos, nuestro destino será seguro. Así que ¿qué hacemos? A diferencia del erudito, Sunny estaba segura de que el rey de la montaña no estaría satisfecho con matar a la mayoría de los esclavos. Tampoco creía que un grupo de mortales realmente sería capaz de derrotarlo. Incluso si no fueran personas normales sino despertados, una pelea con un tirano no era algo a lo que uno pudiera sobrevivir fácilmente, y mucho menos ganar. Pero si quería vivir, tenía que deshacerse de esa cosa de alguna manera. Vamos a echar un vistazo. Shifty lo miró como si viera a un lunático. ¿Estás loco? ¿Quieres acercarte a esa bestia? Sunny lo miró inexpresivamente, luego se encogió de hombros y se dirigió en dirección al monstruo furioso. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale me gusta, hasta la próxima.